¿Usted cree que una persona tiene derecho a decidir en un caso extremo sobre su muerte? Estamos con 2 diputados para debatir este tema. Aquí lo vamos a conversar en el panel con José Antonio Cast. Muy buenos días, diputado. Hola, José Antonio, buenos días. Y también estamos con Vlado Mirosevich, diputado. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Son temas tan extremos, Vlado, acá, que cuando habla Paula o habla Valentina, a uno le parte el alma. Ella le está pidiendo a la presidenta que se quieren ir, que quieren descansar. Sí. Bueno, imposible no emocionarse con el caso de Paula y de Valentina. Este es un proyecto humanitario, al final. Tiene que ver con respetar la voluntad del paciente, respetar aquella voluntad del que está sufriendo. Y que la sociedad tenga la capacidad de ponerse los zapatos del otro. Porque nadie está diciendo que queremos legislar por la eutanasia para que sea obligación, todo lo contrario. Cada uno decidirá, puesto en esas circunstancias, puesto en esos zapatos. Sí, claro. Yo no me siento con el derecho, como diputado, de decidir por otra persona. Claro, que nosotros lo prohibamos completamente en el Congreso. ¿Qué sentido tiene? Si el caso de Paula y de Valentina, en donde son desgarradores los llamados, ¿qué derecho tengo yo de negarle esa posibilidad a ella? Claro, son casos desgarradores que queremos aquí conversarlo entre todos, a ver lo que opinamos, porque creo que es muy importante que se converse en el Congreso y que se debata sobre estos temas. Pero también hay que hacer una diferenciación, porque tú decías, Vlado, y no sé qué opinas tú, José Antonio, es distinto porque hay distintos tipos de eutanasia. Está la voluntaria y la involuntaria, para que lo expliques también un poquito, pero estamos hablando de la voluntaria, cuando usted tiene derecho, cree usted, a decidir sobre su vida, José Antonio. Bueno, primero yo creo que no hay dolor más grande para un padre que perder un hijo. Yo al menos lo viví externamente con mi madre, que perdió 3 hijos. Y ella nunca 3. A los 2 años la primera, a los 18 la segunda, a los 34 el tercero. Enfermedades terminales, accidente de tránsito, y la más chiquitita se ahogó en un canal un día 24 de diciembre. Los papás, al menos lo que a mí me ha tocado ver, es que luchan hasta el último día por sus hijos. Es que yo creo que hay que partir de una premisa. Nadie quiere morirse. Es Ese muy es el raro tema. que una persona quiera morirse. Ese es el Pero tema. otra cosa es que uno, egoístamente, le extienda la vida de una persona porque, perdón, yo estoy hablando absolutamente por una experiencia propia. Mi madre decidió no seguir un tratamiento y decidió optar por, omitiendo ese tratamiento, la consecuencia iba a ser la muerte segura. Y así fue. ¿Qué derecho tenía yo a obligarla a seguir viviendo? ¿Qué derecho tenía yo a decirle que soportara un dolor tan profundo? Eso es distinto, porque aquí lo que estamos hablando del auxilio al suicidio. Aquí No lo que estamos necesariamente. hablando, no, Hay aquí dos lo que cosas estamos hablando, distintas. ella lo que plantea Paula dramáticamente, Valentina, perdón, dramáticamente, Paula también, y quiere morir. Y para que morir en ese momento que ella quiere, tiene que haber un auxilio al suicidio, tiene que haber una farmacología, tiene que haber una inyección, tiene que haber suspensión del aire. Lo que pide tu madre es que no haya un ensañamiento terapéutico, que no la conecten a todas las máquinas había por haber. Que siga el ciclo natural de la vida. Pero que no le Eso es lo que quiten se el hace. oxígeno, sí, pero no le Pero eso es lo quitaron que se el hace. oxígeno y no le quitaron el suelo. Por supuesto que no, es una muerte digna. Es que eso, yo eso Eso no no te lo es discuto, eso yo no te lo Pero discuto. ¿eso sí. no es eutanasia? Eso es evitar el dolor innecesario. El dolor innecesario, pero el encarnizamiento terapéutico. Cuando uno digo, mira, yo voy a poner todo. Y comparto contigo, nadie quiere morir. Todos le tenemos miedo a la muerte. Si alguien dice, yo no le temo a la muerte, está mintiendo ¿Y para la sabes qué? fachada. Hay otro Nadie tema. quiere sufrir. Pero cuando yo escucho que hay que humanizar la sociedad y autorizar esto, para mí es deshumanizar. Es un acto médico, es salvar la vida, no terminar con la vida. La Asociación Mundial de Médicos dice que esto es un acto que va contra la ética médica. El médico lo ponen aquí también en una situación increíble. ¿Qué pasa cuando esto se deshumaniza? Al final se empieza a desechar también a los adultos mayores, porque, oye, ya está ocupando aire. ¿Se deshumaniza Los menores, respecto a quién? imagínate, ¿Se deshumaniza respecto a la respecto víctima de la o respecto persona, a mí? no, la vida Yo creo que lo humana. estamos mirando respecto a quienes o sea, no queremos. Lo primero es decir que yo soy aquí partidario de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Incluso cuando aquí se habla de mayorías, dice, oye, la mayoría de la gente quiere, bueno, si fuera por mayoría estaría de vuelta la pena de muerte. Yo no quiero la pena de muerte. Por ejemplo, José Antonio Vlado, No se trata de tu creencia particular, porque yo puedo tener una determinada decisión cuando estoy en esa circunstancia. Pero es una decisión que la tomaré yo con mi propia conciencia. La pregunta es, ¿la sociedad tiene que obligar a Paula, a Valentina, a prolongar su vida? ¿Esos dolores que se saben van a terminar en una situación dramática final? La pregunta, esa es, no tiene que ver con tu posición o tu creencia particular. Uno puede estar de acuerdo con la vida, puede tener esa creencia, pero entonces frente a esas circunstancias, cuando te toque a ti,
tomará ¿Te esa puedo poner decisión. un ejemplo ¿Saben qué? hipotético mío, así poniéndome en el lugar? Si yo tuviera, por ejemplo, un cáncer terminal y a mí me diagnostican y me dicen que yo no tengo vuelta, que hay varios familiares nuestros que nos han dicho, a mí me gustaría que a mí me dejaran tomar la decisión de partir antes para no llegar a sufrir. Pero ¿sabes que antes de esa etapa quiero que dejemos claro algo que para que no nos confundamos, porque ustedes están hablando y quiero saber si esto es eutanasia o no eutanasia. Cuando alguien tiene una enfermedad ejemplo terminal que di yo. y decide no tratarse, ¿eso es eutanasia? La eutanasia pasiva, sí. No, o sea, algunos le llaman Eso es lo que eutanasia contesten pasiva ellos. cuando en el fondo no se prolonga artificialmente la vida, ¿no? Exacto. Es decir, no se le da el tratamiento o No porque se le esa persona lo reanima. decidió, digamos, un derecho del paciente, se podría considerar una eutanasia pasiva. Y la activa es cuando, por ejemplo, ese paciente dice yo quiero que se me respete la voluntad porque voy a sufrir, yo sé que en estos próximos 6 meses voy a sufrir Lo de que manera yo estaría brutal. pidiendo. Entonces lo que está viendo el Nacho. Sí, y pero dice, ¿qué se hace entonces ahí? yo quiero una inyección o algo Sí. Ya, pero ese es un paso más farmacológico avanzado. para Eso sí hace- terminar con la vida de manera digna, porque se sabe finalmente el desenlace de la muerte, pero el proceso, la pregunta es, en ese tránsito de esos meses, ¿tenemos que obligar como sociedad a Nacho o al paciente que sea o a Paula a que sufra de manera brutal? Yo creo que eso es una decisión individual, no de la Y sociedad. eso ¿Qué quería derecho preguntar, tenemos en los nosotros? países Eso donde es. está regulada la eutanasia, que es la que tú estás diciendo, que yo estoy Sí. absolutamente de acuerdo, está regulada también las condiciones. Se deben Totalmente. cumplir requisitos. No es que cualquiera levante la por mano y diga, supuesto. yo quiero eutanasia. Se debe tratar de una enfermedad terminal. Se debe tratar de dolores intensos, se debe haber expresado Sí. abiertamente la voluntad del paciente que accede con ella, se debe haber pedido incluso, como exigen en los Países Bajos, una segunda opinión médica Así es. que Exacto. certifique Pero- que efectivamente no hay otro camino. Carmen Gloria, antes de irnos tan avanzado, terminemos como paso a paso porque de repente uno se confunde y dice, no, yo de repente pensaba, yo dije, no, yo tuve eutanasia pasiva con mi papá porque decidí no tratarlo. ¿Eso para ti es eutanasia o no eutanasia? No es eutanasia, entonces para que vayamos O sea, despejando, a ver, lo que el pasa es que no se tratar a una usa el persona no es concepto, eutanasia. se usa el concepto de eutanasia pasiva. Pasiva. ¿Te fijas? O sea, está ahí el concepto, pero No es en igual. el sentido de lo que aquí se está planteando de la eutanasia directa, de inyectarte Sí. una fórmula química para que mueras, eso es Sí. asistencia al suicidio. Aquí estamos hablando de que le estás pidiendo a alguien que ayude a alguien a suicidarse. ¿Por Sí. qué en la ley no se faculta que todos nos podamos suicidar? Porque aquí se habla de la libertad individual. qué no Yo no hablé de creencias. Nunca he hablado de creencias. porque Yo digo acá que yo estamos defiendo hablando- la yo vida. creo en la vida, eso Yo es legítimo. defiendo la vida. Eso es absolutamente Y también me legítimo, José gustaría Antonio. La que se pregunta pudieran- es, A ver, ¿tenemos José que Antonio, imponérselo termina al tu- resto? Claro, deja que termine la idea, También me José gustaría que Antonio. se pudieran mostrar los videos de Paula Sí. cuando tiene el acompañamiento, en este caso espiritual, de un grupo de religiosas que le dan la comunión y ella es otra persona. También me gustaría ver el video de Valentina para un canal peruano donde ella dice sigamos luchando, que es a los 2 días Pero, de que ella José pide Antonio, ¿tú no crees que esa la es una- Es que eutanasia. está hablado primero porque Entonces- quería rebatir. Entonces uno también. dice, bueno, ¿con qué video me quedo de Paula o con qué imagen me quedo de Valentina? Bueno, Con la la que ella respuesta es decida. fácil, José Antonio. Es Hay que que, dijo hay las que dos quedarse cosas. con el video y con la Tiene decisión derecho. que ella tenga. Es que dijo las dos cosas. No, pero Que la al decisión primer final, día porque ella le pide la eutanasia a la presidenta. Cuando la presidenta va, ella dice, sigamos Bueno, luchando. Mira, yo he conversado con el padre de Valentina, con Freddy, que se ha transformado en un activista, ¿no es cierto?, de este derecho a la muerte digna. También se ha transformado en un activista en la donación de órganos, ¿no es cierto? En eso plenamente de acuerdo. Pero Freddy no creo que él no cuenta ese relato con respecto a su hija, pero lo que yo diría es, lo que nosotros queremos es regular esto, es decir, regularlo. Hay ciertas causales, hay un equipo médico que tiene que ver los antecedentes médicos y decir si efectivamente en estos casos aplica la ley y por lo tanto este paciente tiene derecho a la causal de muerte digna. Pero la respuesta es, ¿por qué tengo que decidir yo por Paula? Yo no siento el derecho de decidir por ella. Hay ciertos Porque yo no estoy derechos. sufriendo y me parece un acto humanitario el respetar su voluntad. Lo que Porque hay yo no ahí- estoy en los zapatos de ella. Lo que hay ahí es abandono. Entonces lo primero que debiera Porque hacer abandono el es una Estado, situación médica que su abandono. familia la ha Abandono. La madre de Paula no la ha abandonado, todo lo contrario, Bueno, está pero junto mira con ahí ella. qué ha hecho, No, qué ha trabaja, hecho, no qué restringe ha nada. hecho, Pero dejen qué que ha hable. hecho, qué ha hecho el Estado en el caso de Paula. Nada. El Es que ahí Estado estamos se de ha nuevo. marginado. Hay varios diagnósticos médicos. ¿Tú has estado con Paula? No he estado Porque con has ella. estado con el papá de Freddy. Yo espero estar con el papá de Freddy también ahora que se revivió este tema. Espero poder contarle la experiencia de mi madre. Espero preguntarle qué pasaría si tuviera un tercer hijo con fibrosis quística. Si él le aplicaría la inyección letal a su hijo. Porque hay que ponerse en el caso individual. Aquí lo que estamos haciendo es legislar para todos. Y de un mayor Pero yo te de edad, pregunto José a ti, Antonio, sí. te pregunto a ti, Pero, José un hijo Antonio. tuyo te dice, papá,
quiero que me inyecten. ¿Tú le inyectarías la...? Pero, José la- Antonio, Que no es una ahí no decisión entra personal, es no es una una decisión. ¿A quién? Si yo tengo un mes y tengo un diagnóstico de un cáncer terminal, yo digo no quiero sufrir y quiero hoy día descansar. Ah, ¿tú me dirías que sí o que no? Carmen Gloria. Yo te acompañaría Ya. ese mes entero. Lo Mira, que yo no tú- logro entender en eso es por qué un tercero tiene que decidir Exactamente, por esa ti, es la por qué el pregunta. Estado, por qué tenemos que actuar como en la Edad Media, Porque donde menores de queremos edad, un claro. Estado Así que es. nos considera a todos imbéciles y que ese Estado decide qué es bueno o qué no es bueno tú para me darías nosotros. la ley Si para yo estamos poder tomar la supuestamente decisión. en una evolución un caso bastante extremo. Si yo te distinta. pongo una pistola aquí, ¿yo puedo permitir que tú te dispares? No es lo Es mismo. que no es lo ¿Por qué mismo. Y tú sabes que Es no tu es lo mismo y decisión. el- No. Es tu decisión. la situación Aquí hay una pistola. Yo te la pongo no aquí. es suicidio. No, es Es suicidio. lo mismo. La ley es tiene tu causales muy decisión. claras. Si fuera ¿Por qué lo tú no mismo, puedes tomar la si fuera pistola lo y mismo, suicidarte? ¿Por qué no la puedes tomar? Porque no quiero. Ah, Y si yo pero quisiera... si tú quisieras. Espérate, si yo quisiera, Si ¿qué tú van a hacer quisieras. si me mato? ¿Me van a condenar a muerte después de muerta? No. Lo que estoy diciendo es ¿qué hago yo Pero frente Tú a me, ti? tú me impides que lo haga. Yo Tú- te quito tú me la pistola. evitas que lo haga. Si Ya. tú me tienes un tratamiento y me vas a impedir la muerte, Lo que pasa ok, es que yo no aquí quiero la lo que eutanasia. hay que Pero si definir tú me aquí estás diciendo es si tu hay opción es suicidio o no hay dolor... suicidio. Pero Porque está bien que se apasionen ejemplo- con el tema, eso es nos que el gusta porque ejemplo- genera el ejemplo es mismo. esto que le pasa a la Aquí tú gente tienes en una la casa. pistola y todos nosotros vemos que tiene una pistola y se la pone Pero aquí. esa, ¿Qué esa hacemos no es la todos? ley. No es lo Esa no es la ¿Qué ley. hacemos? Me Mira, parece que el yo quiero decir, ejemplo Nacho, no perdón, es- yo quiero decir, el caso que pone José Antonio es un caso para desinformar a la gente que nos está escuchando, porque eso no Perdón. está en la ley. Perdón. La ley tiene Déjeme causales terminar. súper claros. Nosotros establecimos que cuando una persona tiene ¿cómo se llama? Enfermedad terminal. Una Un enfermedad diagnóstico. terminal y tiene un diagnóstico médico. Ratificado por Y otro además, médico. cuando puede no ser terminal la enfermedad, pero sí una enfermedad muy Dolor dolorosa, intenso. que es el caso de Paula, que puede no ser terminal, pero es degenerativa y el sufrimiento que está pasando. Y eso va a tener que ser estudiado por un equipo médico, que el equipo médico va a decir si efectivamente aquí hay un diagnóstico y según la ley que tiene estas causales, efectivamente se le permite. ¿Tú dejarías por que lo yo me tanto, lo de muriera? la pistola sobre la mesa no tiene nada que ver con ¿Tú este dejarías ¿Puedo con el leer la diagnóstico ley? acá? Pero déjame Yo- preguntarla. Si yo tengo el diagnóstico en mi caso, ¿tú dejarías que yo tomara Yo la decisión? respetaría, Nacho, tu voluntad porque Ya. creo que solo tú y nadie más tiene el derecho de decidir por ti. Ya, pero también está la eutanasia involuntaria, que es que los familiares, cuando tú estás en coma, deciden si te inyectan. Y ahí me parece importante porque creo que este caso nos identifica a todos los chilenos que en algún minuto hemos escuchado de nuestros papás, de un familiar querido. Si yo estoy conectada, por favor, desconéctame. Sí. Cuando una persona está con riesgo vital o si una persona tiene una enfermedad terminal, ¿es eutanasia o está prohibido, por ejemplo, para ti, José Antonio, desconectar a un familiar que está conectado a esa máquina o ese es un ciclo, es volver a la persona al ciclo natural de la vida? Dos cosas. Uno, después me gustaría leer el artículo al que se refiere él en su proyecto de ley. A lo que yo digo es que tú no puedes dejar a una persona sin alimentación y sin oxígeno. Porque claramente, si yo te tengo un corazón artificial, un pulmón artificial, todo artificial, eso es encarnecimiento terapéutico. Pero en la eutanasia Pero no se hace eso. En Italia le quitaron el suero y el oxígeno a una niñita. A Terry. Sí, perdón, no el oxígeno, el suero. Sí. Y la dejaron morir. Durante La 15 dejaron días. morir. 15 días, Sus eso fue padres terrible. estaban en contra, sus papás estaban en contra Sí. y un juez determinó su muerte. Pero porque y el ahí marido termina, decía que y ahí era la terminan voluntad. este tipo de leyes. Pero Pero mira, eso se puede mira el modificar. artículo. Cuando uno- Mira, dice, cuando por uno lo está expuesto, trabajando en una ley, pero puede mira, llegar a un por lo acuerdo. expuesto, Está pero peleando. veamos lo que dice Vlado. Por lo expuesto, creemos que la eutanasia debería estar disponible para cualquier persona que sufriese una condición médica dolorosa e irremediable, lo cual incluye, porque ya teniendo una condición médica dolorosa e irremediable, él dice puede pedir la eutanasia, ni siquiera en enfermedades terminales, lo cual incluye a aquellos pacientes con enfermedades terminales, como también a pacientes aquejados de una enfermedad grave, pero que no necesariamente es terminal, sino que es incurable y no es previsible una cura en el corto o mediano plazo. También para aquellos pacientes que se encuentran próximos a morir o cuya muerte parece razonablemente previsible. Pero, José Imagínate Antonio- que tú pides la muerte y nadie te dice, porque no tienes el conocimiento, que justo en Alemania, en pero Estados a mí me Unidos aparece una gustaría- inyección. Y aquí te dicen, oye, esto es incurable. Pero Y tú estamos frente hablando a esa de lo que tú decisión acabas médica de de un leer. chileno, Sí, pero que José quiero Antonio, también escuchar al lo resto que de los tú acabas panelistas, de todos leer tienen es opinión. un ¿ah? proyecto de ley. Los proyectos es de ley... el proyecto de ley que Vlado, que está aquí Y lo que presentó. dice- que es un Él buen defiende Pero escúchame, esto. escúchame, Y es un déjame buen terminar. proyecto de ley. Cuando uno ingresa un proyecto de ley, hay discusiones dentro del Congreso. Podemos agregar cosas, podemos sacar cosas, podemos debatir sobre Sí. el tema. Decir no quiero hablar y mi posición es no. Yo no estoy me diciendo que parece. quiero hablar, yo estoy leyendo el proyecto de Vlado, Pero un estoy hablando proyecto- del proyecto que él presentó, Pero que son él por eso, defiende. son Él dos quiere proyectos, esto. puede son corregir. dos causales. Él quiere esto. Yo estoy de acuerdo con ese artículo, me parece, porque en determinadas condiciones, de repente las vidas de ciertas personas pueden llegar a ser indignas. Y
siento que eso quiebra un derecho que es fundamental desde mi punto de vista, que es el derecho a la dignidad humana, como es el caso de Paula Díaz, por ejemplo, que no puede ni siquiera abrir los ojos, diputado Cast, no puede ni siquiera abrir los ojos porque siente que le quema, no hay una manera ni una posición que la alivie. En esos casos, ¿qué cree usted que debiese hacerse? Esto, acompañarla. No lo alcanzo a ver, disculpe. Acompañarla. Esta es la misma Paula. Acompañarla y no respetar su decisión. Esta es la misma Paula que estaba ahí solicitando su muerte. Porque aquí tiene acompañamiento. ¿En qué fecha fue eso, perdón? El 28, el 27 de febrero, el 26 de febrero, Es 26 posible ver de el video de febrero. la Paula ¿Y por porque qué lo que tú 26 crees de correcto febrero. debe ser correcto para otros? ¿O lo que tú quisieras hacer tendrían Porque- que quererlo hacer los no, otros? No. Yo lo primero que parto es de la base de que la vida hay que defenderla siempre. José Antonio, te puedo... A ver, Pero aquí no hay vida, Carmen aquí hay Gloria, muerte conversemos un digna. poquitito No hay un entre todos. consenso en eso. Tú dices que no, yo digo que sí. O sea, yo no voy a dar por sentado Pero aquí. la diferencia es que yo no todo te el impongo mundo- mi idea, tú me impones tu idea. Yo no te estoy imponiendo nada. Tú te José- puedes morir, tú te vas a José morir Antonio, igual. Si tú no quieres hacerte eutanasia, yo no te estoy obligando. lo Esa, que- esa es yo la quiero respuesta hacérmela, fácil. si Mira, yo la esa quiero es la hacer, tú respuesta me obligas fácil. a no hacerla. Siempre la respuesta fácil es decir, ¿Cuál es la mira, respuesta difícil la entonces? respuesta Dímela. fácil es decir, oye, tú no estás obligado a hacerlo. La respuesta supuesto, difícil es que el Estado se tiene que hacer cargo del abandono que sufren estas personas. Mira, Yo vamos no a seguir creo en debatiendo, los esperemos un Estados Bueno, pero segundo. en todo caso, Esperemos un segundo. Sí, vamos a Cristian. revisar justamente el video de Paula, que tiene 19 años, hace 4 años que estaba viviendo de esta manera. Mira. No tengo descanso. Es algo tan terrible que no puedo descansar, ni de día ni de noche. Sí, yo soy la que estoy sufriendo. Solo pido descanso. He llegado, le suplico que me dé la eutanasia, porque ya no soporto mi cuerpo. No soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar que no me duela o que no se rompa. ¿Cómo no pueden entender que ya no puedo más? Y lo que pasa es que cuando uno ve un video como este, uno dice, esto es vida. Porque tengo una cosa, los papás, ¿sí? Hemos hablado mucho de los papás. Los papás lo único que no quieren es ver sufrir un hijo. Y si mi hijo llega y me dice, mi hijo en una condición como esa, por ejemplo, me dice, por favor, no puedo más de dolor, no puedo seguir viviendo así. Ella está viviendo con las piernas dobladas completamente. Cada movimiento le duele, como decía la Millaray, no puede abrir los ojos porque le arden. Entonces, si mi hijo me lo dice, yo digo, va a ser de verdad mucho mejor para él morir. Porque además no va a mejorar eso en el tiempo, va a ser No, cada día podemos- peor. cada vez- Que eso no lo sabes. Y podemos ver Sí lo las sé, fotos, hay un no lo diagnóstico. sabes, porque no hay diagnóstico claro. En este caso no hay Claro, diagnóstico bueno, claro. eso es en lo peor, este claro, caso. no sabe. ¿Conoce este caso o no? Porque Sí, no en hay este un caso hay diagnóstico más de oficial. 10 diagnósticos Pero lo está distintos. pidiendo ella mayor de edad, José Antonio. Bueno, Ella- pero podemos mostrar la foto del día casi ¿Pero qué te pasa a ti subsiguiente. cuando ves el video, por ejemplo? Me a mí me da... me duele, me duele. Mm. Pero nosotros vamos a legislar por emociones. Vamos ¿Tú a lo estás pasar. haciendo? No, por Vamos humanismo. a legislar por emociones la muerte de una persona, aplicarle una inyección. ¿Qué pasa si Sí. tu hijo está pidiéndote y tu hijo justo pasó por un momento de depresión? Sí, claro. ¿Qué haces tú? Porque a mí me ha tocado el tema de personas con depresión que se quieren suicidar. ¿Y Es qué que no les es lo falta? mismo. No es lo mismo. No, pero una persona que no tiene todos los medicamentos a ya, su mano sí, y dice, ¿saben qué más? Me quiero morir, me duele todo. Y va a un psiquiatra y el psiquiatra le da litio y se arregla. ¿Cómo Sí, queda Pero ahí? es que no es lo Claro, hay una mismo. esperanza No es ahí. lo mismo. Karen. ¿Cómo A queda ver, ahí? la Karen tiene una pregunta. Lo que pasa es que yo le quiero preguntar a Hablado. ¿Alguien es ¿Cuál médico es la aquí? diferencia? No, ninguno es médico. pero estamos debatiendo Pero quiero humanamente, que es preguntarle a importante, Hablado sí. cuál es la diferencia entre la eutanasia y el buen morir o la muerte digna, porque en Brasil, en Uruguay, en México, la muerte digna está normada. En cambio, la eutanasia no. ¿Cuál es la diferencia? No, para nosotros es lo mismo. En el fondo, eutanasia para nosotros es sinónimo de muerte digna. Muerte digna. Es decir, lo que estamos respetando aquí es la posibilidad que esa persona que ya tiene un diagnóstico médico donde se sabe el desenlace hacia la muerte, que no sufra, que muera dignamente, porque el desenlace ya se conoce. Claro, hay algunos países que, si bien no han legislado completamente sobre eutanasia, tienen algún tipo de eutanasia indirecta, que es decir, respetar la voluntad del paciente para no recibir un tratamiento médico. Es decir, si yo tengo una enfermedad terminal, puedo decir, ¿saben qué? Le digo a mi familia, a los médicos, no me traten. Ya, pero eso aquí también. Pero ¿cuál es el problema? Es que yo puedo decir no me traten y se respeta mi voluntad, pero voy a pasar igual el sufrimiento y voy a tener finalmente una muerte poco digna.
pediría a mis hijos que me dejen partir. Sin embargo, si uno de mis hijos me pide que lo deje partir, yo no sé si tengo corazón hoy día para dejar partir a mis hijos. ¿Esa enfermedad terminal? Claro, me pasa que cuesta mucho empatizar, cuesta mucho ponerse en el rol de... A muchos de nosotros que estamos hoy día mucho empatizar. acá, los que están viendo, mucho ponerse en el rol de... A muchos de nosotros que estamos hoy día y obviamente los que están viendo, los que estamos aquí en el panel, no nos ha pasado afortunadamente. Entonces, le pediría un favor a cada una de las dos posturas que tenemos acá. Entonces, le pediría un favor a cada una de las dos posturas que tenemos acá. Hablado ya los diputados ya. ¿Por qué me dirían a mí que estoy en la mitad? En corto, para yo tomar la posición suya o la suya. No, yo no te quiero convencer de mi posición. Yo te diría que si tú estás en el medio, seas tú y nadie más que tú, no yo en el Congreso, no José Antonio, no la sociedad, no el Estado, el que decida. Si tú tienes una posición difícil de tomar, bueno, entonces cuando llegue ese momento, la ley te tiene que facultar, te tiene que dar la libertad para tú decidir. Es decir, yo no te quiero convencer de mi posición, lo único que quiero convencer a la sociedad chilena es que demos la libertad de que tú, Marcelo, o cualquiera de nosotros, en esas circunstancias, tome la decisión él, no yo, no el Congreso, claro, no la sociedad. Pero es bueno el ejemplo de Marcelo, ¿saben por qué? Porque efectivamente uno lo último que quiere en la vida es que sus hijos sufran, pero también siempre yo creo que en lo más profundo mantiene la esperanza y dice, ay, se sale una cura aunque me digan que es terminal. Eso pasa, María, y por eso me gustaría escuchar también al diputado Kast, que me dé su posición y me diga, yo estoy en la mitad, ¿para qué lado digo, voto para acá o voto para allá? Yo me la jugaría por la vida. Te trataría de acompañar lo más que pudiera para que tú no pierdas la esperanza de defender la vida hasta la muerte natural. Y te trataría de acompañar todo lo que puedo. De ayudarte espiritualmente, médicamente, humanamente, porque esto es deshumanizar la vida. Si el sentimiento natural tuyo de padre va a ser jugártela por tu hijo con todo, con todo. Te aseguro que no serías capaz tú ¿qué pasa con los de mayores de edad? una inyección. Entonces, juégatela por la vida. Pero José Antonio, esa vida, ¿no crees que también deja de ser una vida cuando hay tanto sufrimiento de por medio? No. Y finalmente ese sufrimiento no es solamente físico, es un sufrimiento emocional no solo para el paciente, sino que también para todo su entorno. Te puedo mostrar, a todo a lo mejor a usted le ha tocado porque son personajes públicos, te puedo mostrar tantas vivencias humanas de papás jugándose por sus hijos, que se alegran cuando el hijo le guiña el ojo, porque hay una conexión ahí. El hijo a veces no puede hablar, el papá se desvive por él y el hijo le sonríe. Entonces, eso es deshumanizar, es decir, ¿saben qué más? Yo voy a decidir si él sigue sufriendo o no. La relación que hay, ustedes, no sé si el programa de ustedes hicieron un programa de un matrimonio, no, alguien hizo un programa de un matrimonio campestre donde las hermanitas del novio estaban postradas hace mucho tiempo. Pancho sabe. Ahí hay una relación humana riquísima. Y eso es lo que se pierde con este tipo de leyes, se deshumaniza la sociedad. Estamos metiéndonos en enfermedades que no son las que trata la eutanasia. Yo creo, insisto, esto es un proyecto de ley, por lo tanto podemos hacer ajustes de acuerdo a lo que nosotros queramos y podemos modificarlo y dejarlo en mejores condiciones. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad es cuestionable, pero un mayor de edad, ¿por qué un mayor de edad yo no debo respetar su decisión? ¿Por qué si hay un diagnóstico médico que no va a mejorar en el tiempo? Porque en los Países Bajos, por ejemplo, se exige, y lo podemos nosotros incluir en el proyecto de ley, se exige que la enfermedad sea una enfermedad terminal, se exige una segunda opinión médica que confirme esa situación y que además se exige que haya un dolor permanente, que la vida, la calidad de vida de la persona sea absolutamente indigna. Yo también creo que en 2 meses de diferencia para que la persona tenga tiempo para poder tomar la decisión. Entonces, en esas condiciones, yo insisto, qué autoridad, qué arrogancia pretender que mi decisión yo se le imponga a otra persona si ese dolor lo sufre esa persona y no con yo. Los menores de edad, perdón, yo soy mamá de 3 hijos y me considero una excelente madre. Si yo veo que uno de mis hijos menor de edad, estamos hablando de menores de edad, está sufriendo durante meses un dolor que no tengo cómo contenerla, que no hay remedio que lo contenga, y el médico me dice, no hay solución, no hay ninguna solución, yo absolutamente opto por la eutanasia si pudiese hacerlo, con el dolor de mi alma, porque uno queda sufriendo caletera, no el que se va. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, de que la persona esté conectada y que viva a través de estas máquinas solamente, que han habido muchísimos casos, que uno sabe que si se desconectan, mueren? ¿Se acepta esa eutanasia? ¿No se acepta esa eutanasia?
¿Para quién es tu pregunta? Para Vladi primero y después Vlado. mejor que responda también José Antonio. Nosotros en el proyecto consideramos una cuestión que se llama instrucciones previas. Es decir, cualquiera de nosotros, antes de tener una situación médica compleja, podemos ir ante el registro civil o una notaría y decir, mira, bajo estas circunstancias médicas y si yo no estoy en mis facultades mentales o no tengo conciencia en ese determinado minuto, yo le dejo la instrucción al equipo médico y a mi familia para que se respete. Y eso se hace previamente. Ahora, si usted no hizo eso en su determinado minuto, tendrá la oportunidad de hacerlo en sus buenas facultades mentales. La depresión está absolutamente fuera de este proyecto de ley. Nosotros Son enfermedades terminales. Por eso decimos que tiene que haber un equipo médico que justamente garantice que no es producto de esta decisión de una depresión. Entonces, pero ahora, si es que no hay instrucciones previas y tampoco la persona está en las facultades mentales para tomar la decisión, ahí nosotros decimos que no es transferible esta decisión. Es decir, la familia no puede decidir por una persona. Porque hoy día no puedo, por ejemplo, si mi mamá tuviera una enfermedad terminal, pongámoslo en simple, hoy día, mi mamá tuviera una enfermedad terminal y me dice, Nacho, yo quiero que me desconecten, yo quiero morirme. Ahí sí, hoy día, pero hoy, sin esa ley, yo no puedo hacer absolutamente nada. José Antonio, quiero volver a esto porque José Antonio nos explicó que uno puede desconectar al familiar, no lo puedes desconectar del oxígeno y alimentación, pero sí del corazón. Eso decía que en eutanasia, que sí se puede. Lo que tú no estás de acuerdo es con la inyección letal, que tú induzcas a morirse. Yo insisto, en el caso tuyo, lo que pasa es que es muy difícil hablar en lo personal y muy fácil ponerse en una situación que uno no quiere vivir. Entonces a lo mejor tú racionalmente ahora dices, yo optaría por la eutanasia. Pero lo más probable es que en el momento dado no tengas corazón para decir lo mismo con tu hija ahí. Al menos es lo que me ha tocado vivir a mí miles de veces, no miles, muchas veces, bueno, y es lo visitando situaciones extremas. José Antonio, pero un segundo, no, lo mismo que le pasa a mucha gente a usted, opine, llámenos, haga las redes sociales también, porque este tema a nosotros nos genera pasión, pero también a lo mejor en la casa usted está indeciso. Nos vamos a una pausa, ¿te parece? Ya, vamos a una pausa. Ahí está el teléfono. Ahí está el número de teléfono 227621447 y también hashtag llegó marzo MBD. Pausa y estamos de vuelta para seguir debatiendo este interesante tema acá en el Muy Buenos Días. No se cambia. Muy bien. Estamos con Vlado Merocio y también con José Antonio Cas, los dos diputados. José Antonio, hay una película que es Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, donde actúa Javier Bardem, y hay una frase que es bien bonita, porque él tuvo 25 años postrado, es el personaje que le encarnaba, y decía, la vida es un derecho, no es una obligación. Eso tampoco hace sentido porque efectivamente para una persona que lo pasa tan mal en el día a día y sufre tanto, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la persona que sufre no es libre, porque está esclavizada con el dolor, ¿fijas? O sea, no hay libertad real ahí. Y por eso la humanidad es darle esa libertad, porque claramente si él no tuviera el sufrimiento, si no tuviera ese dolor, esa imposibilidad, él no estaría pidiendo esto. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad para aliviar ese dolor? El suicidio no es un derecho humano. Y aquí lo que estamos viendo es que alguien te está pidiendo suicidarse. Entonces, si el suicidio fuera un derecho humano, también estaría en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU Universal, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es un derecho humano. Entonces, ayudemos a liberar a esas personas, no los condenemos. Aquí lo estamos condenando a la muerte, es una condena a muerte. La decisión es de ellos, no es de nosotros. No hay ninguna condena. La libertad también tiene ciertos límites. Y la sociedad, por algo nos organizamos, por algo la gente vota por Vlado, vota por mí y nos dice, usted represéntenos. Yo le escuché una vez hablado, dice, hay 3 senadores conservadores, esto lo dijiste como en 2015. Lamentablemente, que hay más por una postura ética limitan esto. No, esas personas fueron electas, tienen el mismo derecho que tú a plantearlo. Yo sí creo en el debate. Se votó en la Cámara, en el Senado, 18 en contra, 13 a favor. Pero, ¿qué pasa si alguien como tú después dice, oye, autoricemos el suicidio? La sociedad toma normas a veces tan básicas como decirte estás obligado a usar cinturón de seguridad porque protege tu vida. Pero ¿cómo liberas del dolor a estas personas si ya ves que médicamente no se puede hacer ningún tipo de tratamiento de una persona que ya está en sus últimos momentos? Como sociedad, ¿qué hacemos entonces para liberar ese dolor si no a través de la eutanasia? A ver, primero, yo no creo en la eutanasia. Yo no creo que el término de la vida dependa de ti o de otra persona, no, porque para mí es suicidio asistido. ¿Y qué se hace? El cuidado paliativo de las enfermedades terminales es algo que existe. La medicina paliativa va avanzando día a día. La sociedad se va desarrollando. Cada día hay más técnicas médicas para ayudarte a sobrellevar el dolor. No, perdón, te voy a dar y es un una ejemplo. especialidad que en Chile, lamentablemente, hoy día todavía no es tal.
la especialidad en cuidados paliativos de enfermedades terminales. Trabajemos en eso. Muchos hospitales, ese es el camino difícil, muchos pero hospitales y hagamos centros eso. de salud pública tienen clínicas del dolor donde hay salud y tratamientos paliativos. Sin embargo, me consta que todos esos tratamientos paliativos no son aplicables a todas las enfermedades terminales y muchas de ellas incluyen el tener al paciente absolutamente dormido para poder soportar el dolor. ¿Es eso vida? Estar inconsciente sobre una cama porque los otros me obligan a estarlo, porque yo insisto, aquí no estamos obligando a nadie a tener una eutanasia. Si la persona quiere tener ese tratamiento paliativo, considera y cree en la vida como tú tan duramente y no quiere tener asistencia, nadie lo va a obligar a tener esa asistencia. Sí. Pero considero, y tomando la frase que dijo Cristian, que me parece maravillosa, que la vida no es una obligación, es un derecho. Entonces yo como tal, ¿por qué yo, si considero que lo que tengo ya no es una vida, si no me considero digna de soportar este dolor, si no tengo la resistencia para soportar este dolor, si ya nada me ataca, ¿por qué no voy a poder tomar una decisión que en ningún caso la comparo en un suicidio, donde en el suicidio hay una enfermedad psicológica que debe ser tratada por especialistas? Acá estamos hablando de una enfermedad terminal y de una decisión en pleno uso de sus facultades mentales, algo muy distinto a lo que pasa con un suicidio. La ley, por ejemplo, si yo estuviera, en el caso que dice la Carmen Gloria, enfermedad terminal, yo mayor de edad, no tengo vuelta, yo quiero que me inyecten. ¿La ley me podría dar esa libertad según el proyecto de ley? El proyecto que nosotros presentamos, claro, la legislación actual no. Pero nuestro proyecto de muerte digna, por supuesto, es que tú puedas decir, mira, en esta circunstancia he llegado a esta difícil decisión, pero la tomé en mis plenas facultades mentales. Hay un equipo médico que garantiza que estoy en mis plenas facultades mentales. Esto no tiene nada que ver con depresión ni nada menos. No. Y en esas facultades mentales yo digo, quiero terminar con mi vida porque sé ya el desenlace. O sea, esa niña podría, la que apareció en la imagen que pidió Cristian recién. Ella podría, mayor de edad. En el caso de Paula Díaz, por supuesto que podría, porque si bien su enfermedad no es terminal, sí es una enfermedad dolorosa, que son las dos causales que nosotros ponemos ¿Cuáles son los casos, de entonces, para que la gente dos lo causales, o enfermedad terminal o enfermedad dolorosa. Ahí él abre la ¿Pero puerta. cuál es el límite de la enfermedad dolorosa? Bueno, el equipo médico tiene que definirlo. Ahí abre la puerta a un sin límite. Pero Sí, es que eso quiero Ni siquiera hay un preguntar. diagnóstico médico ahí. Pero no hay ese- un diagnóstico médico Pero claro, espérate, tú lo sabes. pero los José requisitos- Antonio, Entonces, Carmen Gloria, en ese espérate un caso, poquitito. hay que hacer un A análisis ver, más me profundo. parece, espérame, José Antonio, un segundo. Me parece importante lo que tú acabas de decir y clave, porque es muy distinto una enfermedad terminal que una enfermedad dolorosa. ¿Dónde se pone Claro. la línea de corte Define ahí? dolor, digamos, o sea, claro. es muy distinto lo que explicaba la Carmen Gloria, afuera la eutanasia, en enfermedades terminales, con diagnóstico de 2 médicos que tienen que cumplir una serie de características. Pero enfermedad dolorosa es otra cosa, Sí. solo dolorosa y no terminal. No, hay enfermedades que son efectivamente dolorosas, no son terminales, pueden no llevar a la muerte en un tiempo determinado, pero sí son degenerativas y en Como el fondo, Paula. como La Paula. fibrosis quística, Y por en ejemplo. esos casos hay un consenso médico, cuáles son ese tipo de enfermedades. Y por eso nosotros lo que hacemos en el proyecto de ley no es que seamos los diputados los que definamos cada caso. No, tiene que decidirlo primero la persona afectada y segundo un equipo médico que dice efectivamente esta es una enfermedad dolorosa, está sufriendo, por lo tanto sí aplica la causal de la ley. ¿Y no es peligroso que se abra una llave que después no se pueda cerrar por lo Bueno, mismo? todo proyecto de ley es mejorable, dicho sea de paso. Nosotros hicimos una propuesta original. Si esto se discute en el Congreso y si puede es que hay cierta sospecha que esto puede abrirse para otros casos que no debería, entonces se puede establecer ciertos mecanismos para regular. Porque de hecho Pero- estuve viendo justamente la experiencia en otros países. Y en otros países también, bueno, de hecho solamente en 5 países está legalizada la eutanasia. Eso ya indica algo. Y también las sensaciones, y voy a ocupar una mala palabra, pero que la eutanasia, entre comillas digo, podría ser contagiosa, que es lo que pasa muchas veces con el suicidio. ¿No te da temor eso? En términos de que, Mira. ahora se puede, hagámoslo todo como dice Mira, el diputado Cast. cada vez que se ha dicho eso en otro tipo de discusiones valóricas nunca ha sucedido. Cuando El divorcio se dijo también, que se todavía dijo, era se acabó correr a la la gente familia, civil. se acabó. Y no es cierto. De hecho, si ustedes miran los números de matrimonios, han aumentado después de la ley de divorcio. Entonces, no es tan ese sentido común que dice vamos a despenalizar esto y todo el mundo va a correr a hacerlo. No sucede así en la realidad, porque además es una decisión difícil si nadie está diciendo que la gente va a querer ir por la vida diciendo ya, yo me quiero eutanasiar. Es una decisión difícil. ¿Puedo Pero hacer un- la pregunta es, ¿tengo que decidir yo como diputado sobre la voluntad de cada uno de ustedes? Ya, pero yo no me es- siento con ese derecho. así de ¿Es simple. correcto lo que tú planteas de que una enfermedad que no es terminal solo por el hecho de ser dolorosa le quites la vida a una persona? Me parece que la decisión correcta es la que toma cada cual. Ustedes escucharon a Paula. Ella dice, Pero entonces ¿cómo ahí la el sociedad no va a suicidio- entender? ¿Cómo la sociedad no va a entender? ¿Por qué no se ponen en mis zapatos? A mí me parece que este proyecto de ley es de un mínimo humanismo. Yo no estoy Ya, pero- obligando a nadie a tomar una Mari, decisión.
Ya, pero Vlado, una persona que tiene una depresión endógena, por ejemplo, No tiene aplica en este proyecto de ley. un dolor indescriptible, que No, pero ninguno eso no aquí lo ha aplica. sentido Sí, y pero que no se dicen acepta, que es una sí. descripción horrorosa. Entonces yo quiero saber, el dolor mismo, tú cuando tienes un dolor y quizás con el tiempo esa enfermedad Nosotros pasa hablamos de dolor igual, físico, ¿tú hablamos de estás dolor acuerdo? físico en el proyecto. Por lo tanto, no está esta causal de enfermedades, digamos, psiquiátricas. Por supuesto, para la eutanasia. José Son Antonio otro estaba tipo, pidiendo la ese es otro palabra. debate Sí. que podemos hablar más Mira, adelante. yo creo que esto ha sido súper bueno porque, así como hablaba en otros programas de la letra chica, aquí se devela también la letra chica. Y él ha tenido que ir adecuando su argumento, pero él lo que planteaba es que esto al final aplicaba para enfermedades no terminales y dolorosas. Aplica. Y eso es muy bueno que tú lo digas, porque porque estaba el concepto de la eutanasia dura de la persona que está conectada a máquina y tiene un sufrimiento terminal. Pero aquí ya queda claro que en este proyecto de ley, de su autoría y de otras 5 personas, van más allá. Caso Y yo me como lo de quedo... Paula, Como el caso de Paula. Eso es Y lo que el caso de estamos Paula es más grave aún que tú lo pongas como ejemplo, porque no conoces la realidad concreta de Paula, no conoces los tratamientos médicos o los diagnósticos médicos que están, y deberías leer la historia completa. Y yo me quedo con tu frase de decir, la vida es un derecho, no una obligación. Y nosotros como sociedad tenemos la obligación de proteger ese derecho a la vida. Ya, pero quiero volver con lo que te decía Carmen Gloria, porque vemos casos extremos de que no es vida. O sea, uno ve y por sentido común dice, eso no es vida. ¿Tú crees ¿Quién que una dice persona eso? que tiene una enfermedad terminal, que constantemente lleva meses con un dolor indescriptible, que no puede abrir los ojos porque siente dolor, ¿eso es vida para ti? Pero claramente hay una vida, esa persona está diciendo, mira, me duele. ¿Pero ¿Eso es no digna vida? esa vida? Es que, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir si es digna? Porque hay personas en la misma situación de Paula que dicen, mi vida es digna. Bien. Entonces, nosotros somos... Están en su derecho, pero también yo derecho. tengo mi La derecho de ley decir, respeta. mi hay vida un no es valor digna. fundamental, que es la vida. Bueno, Antonio, Entonces, aquí lo que él está planteando, Vlado, es decir, que yo te voy a dar a ti la libertad. ¿Sabes cuál es el país, el segundo país con más altos niveles de suicidio en el mundo? Chile. Chile. ¿Eso tú lo sabías? Pero ¿qué tiene Entonces, que ver aquí- que el ¿Sabes suicidio tú con esto? cuál es la No se zona? ve, José Espera, Antonio. que Es que va en la saber. línea de lo que tú dices. ¿Sabes que cuál es la aquí zona con se- mayor suicidio en Chile? la décima... ¿Sabes por qué? Aysén. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes ¿Sabes en cuál es la situación laboral de esa zona? ¿Cuáles son las Lo condiciones único de que vida de estoy esa diciendo, zona? sí, pero está bien. Entonces tienen que ver con la eutanasia, Entonces, no tiene y que eso ver no con tiene la nada que ver eutanasia. con la Sí, pero eutanasia. Este proyecto hoy día no nosotros considera tenemos esas una causales, juventud. José En la Antonio. juventud chilena tenemos los índices de intento de suicidio y suicidios Pero ¿qué más tiene que ver altos con del el proyecto proyecto de de ley. ley? suicidio con la Porque eutanasia? sí, tiene que ver con hicieron el una proyecto? ¿Tiene que ver pregunta. con la Esto no eutanasia hablará... eso? No, momento. Pero Que no aquí- tiene a nada ti, que eso ver. te da miedo, que se abra una llave. Aquí alguien planteó que se podía abrir una llave. Tú. No, lo planteó... Lo planteé yo. Cristian. Alguien lo planteó, Cristian lo planteó. Como pregunta, sí. Y es claramente ¿Te da ese temor? uno de los factores que puede influir en esto. Sí, aquí tú cuando tú no estás en legislas contra por das eso. también señales a la sociedad de lo que tú crees que es bueno y que es malo. Si aquí se toma esto, alguien va a decir, oye, está autorizado por ley, es bueno. A ver, voy a poner solo un ejemplo. Cuando discutíamos sobre el aborto, tú y personas que estaban que se oponían a él, daban un argumento parecido. ¿De verdad ustedes creen o creyeron en su minuto que alguien que no desea hacer un acto, por ejemplo, si yo no deseo abortar, simplemente lo voy a hacer porque hay una ley que me lo permite, aunque yo no quiera? No, pero espérate. ¿Ustedes creen que alguien que tiene una enfermedad terminal va a terminar usando la eutanasia simplemente porque existe una ley, aunque no esté totalmente convencido? Es al revés. El que exista la ley permite que las personas que quieran utilizarlo puedan hacerlo. Y las personas que no quieran hacerlo, aunque exista la ley, no lo van a hacer. Ya, pero Ahora, es lo que pasa es distinto que la... tú como abogada sabes que la ley también tiene una mirada formativa, una mirada de decir, mira, esto es bueno, esto es malo. Se van normalizando ciertas situaciones. Y se van normalizando situaciones como esta. Y al final, claro, es natural Y por que eso- yo me puedo por eso que la suicidar ley cuando yo quiero. Entonces evoluciona. vamos a terminar. ¿Y vamos a evolucionar hasta utilizar el suicidio? No. po. Pero es que, a ver, Ya, pero estamos hablando de lo que cosas quiero distintas, muy decir es que la distintas. Carmen Gloria, para que la gente no se confunda, porque el aborto es distinto, es una persona, una mamá que está decidiendo terminar otra con la vida, persona. interrumpir su embarazo y terminar con la vida de la guagua. Ahí la guagua no está decidiendo, estamos hablando de una eutanasia que la persona decide Por supuesto su que no, vida, María Luisa, no por estoy otra. haciendo los símil, simplemente estoy haciendo símil el argumento que él da, no la actitud. Y ¿Por además, qué? No, porque, es que- porque ya no corresponde discutir Es que si corresponde o no, mezclaste las no dos corresponde. cosas. No, yo te estoy, pero es que me parece... Es que mezclaste el aborto con la eutanasia. Sí, porque tú me estás Y dando el en mismo aborto, argumento. no. Tú decías que por existir la ley de aborto iban a abortar más mujeres. ¿Cuándo Ahora me dije estás eso yo? diciendo...
Yo dije que se cuando normaliza debatió. una situación. Yo no lo dije. ¿Escuchaste mi intervención? Bueno, sí, yo lo escuché. Sí, y nunca a mí me dije pareció eso. insólito que pensaras eso. Que nunca ya dije como eso. ahora me parece insólito que tú digas que Te porque voy a existe mandar- la ley de eutanasia, se te abre voy una a- puerta o te se abre voy una a llave mandar- para que haya te voy a más mandar- eutanasia. No va a te haber voy más a- te eutanasia. voy a La mandar- gente no es tan tonta como ustedes Además, pretenden la hacernos eutanasia pensar. y la muerte no La es un gente deporte. decide lo muy que quiere hacer. inteligente y por eso Cuesta mucho defiende la tomar esa vida. Tenemos que ir Y a uno quien y quiera encauzándonos defender en la vida está en su eutanasia. derecho. La gente Bravo. es tan inteligente No, que yo defiende la lo que vida. yo quiero decir, Nacho, es que, mira, José Antonio tiene una posición distinta, la hemos conocido. Pero cuando empiezan a mezclar las discusiones para confundir a la opinión pública, este proyecto es súper claro. Morir es una decisión difícil para todos nosotros. Y nadie va a querer hacerse una eutanasia por deporte, Que sí. por probar, que sí. Es una decisión difícil, compleja. Pero frente a esa decisión, ¿quién más que esa persona que está siendo afectada en esas circunstancias puede tomar la decisión? Si yo estoy en esa circunstancia, yo quiero pedirle a la sociedad que me respete mi derecho personal, individual, en una decisión que no va a estar exenta de contradicciones y de dificultades, por supuesto que sí, pero que respeten mi derecho. Ahora, mi decisión puede ser, quiero acompañamiento, perfecto, la sociedad, las congregaciones religiosas o quien sea, podrá acompañar a esa persona, su familia, sus amigos, perfecto, esa es la decisión que tomó esa persona. Pero si yo en otras circunstancias digo, el acompañamiento ya no me sirve porque estoy sufriendo demasiado, ¿por qué la sociedad me va a impedir? A mí me parece eso muy tiránico, que me obliguen a tomar una decisión de sufrimiento brutal. Ojo que hoy en día la eutanasia existe. Lo que pasa es que no está legislada. ¿Cuántos Un tipo, casos ¿no? hay de personas que sufren, que están en la clínica internada con un dolor insoportable, que se le aplica un fármaco por abajo, donde los médicos saben efectivamente que esta persona con un poquito más de ese fármaco se va a ir en el sueño? Yo creo que varias personas acá, yo personalmente lo viví con un familiar bastante cercano. Yo creo que el tema acá es poder legislarlo, que las cosas se hagan bien, que se hagan en forma legal y no de esta manera, porque no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo como corresponde. ¿Qué pasa en los hospitales donde se ha hecho, con los fármacos que se han hecho? ¿Qué pasa Si con se los legisla, familiares se hace que no le han bien. preguntado y le han cerrado el oxígeno? Porque también hay casos donde pasa el médico y dice, esta persona ya está a punto de partir. Entonces le voy cerrando el No oxígeno. es lo que Eso está no tiene pidiendo nada que ver la con Es el lo que directora. está que diciendo. No, no, Existe no, no. Eso es un también. abuso. Pero por ¿no? eso Pero eso mismo, es entonces homicidio. legislémoslo para que no sea así. Para Legislémoslo regular. para que se haga en forma correcta Hoy y no día por en No el me debajo. parece Hoy día hay correcto que en una un debate de este legislación tipo, en un súper debate clara. tan serio, mezclemos términos como suicidio, homicidio, eutanasia o suicidio asistido. Son cosas absolutamente distintas, que tienen Sí. distinta tipificación en el Código Penal, y me parece de un populismo innecesario tratar de mezclar estos cuatro temas y de confundir a la gente con estos cuatro temas. Perdona. Nadie aquí está en contra de la, Yo o sea, he en sido contra de la el vida. único, el Lo que único, estamos aquí mira, es en contra del dolor innecesario el para una único- persona que tiene una enfermedad terminal. El único que leyó el artículo del proyecto de ley de Blado fui yo. Ni siquiera él lo había planteado. Y Aquí él no estamos empezó, discutiendo, y él empezó, bueno, el estamos único, discutiendo el único, estrictamente el proyecto, estamos Bueno, discutiendo pero de si viene eutanasia, Blado, más que allá es del el proyecto. autor del Pero mi de ley, proyecto yo no tiene nada supongo que ver con, no tiene que ver con lo que tú has dicho. Mi proyecto no considera esos casos en donde viene un médico y dice le vamos a cortar aquí No, el yo no he aire. dicho eso. Es Yo lo único que- no tiene un nada momento, que ver eso, con mi proyecto eso ha de ley. salido, perdón, hablado, eso salió en el debate. No, Yo es que tú lo mostré- entendiste mal, lo que pasa es evitar eso. yo mostré tu proyecto de ley que decía que incluye las enfermedades dolorosas. Claro, que eso es distinto a lo que está diciendo la Carmen eutanasia. Gloria. Y eso es distinto a lo que tú dices. Y eso está en el proyecto de ley que tú presentaste. por supuesto y que eso es está. lo que me interesa a mí, que la gente le quede claro. Que se pinta a veces un concepto y se habla de eutanasia, pero trae dentro algo absolutamente distinto. Y para eso Y hay tenemos que nuestro aclararlo. Congreso, para que cuando se presente un proyecto de ley se afinen esos proyectos de ley. Señora, cuando se presenta un proyecto de ley, discuta. no necesariamente Se la va- ley que sale de ahí Oye, y va a se ser va- igual que el se proyecto. va a El proyecto discutir. se va afinando porque Se va a discute. discutir. Se discute en las distintas cámaras, se discute Se con va- las comisiones. Entonces un proyecto pudo haber entrado de una manera y salir de otra La enfermedad terminal, absolutamente ahí, distinta. la enfermedad quiero terminal es preguntarle- una cosa y Vlado, para que quede claro, la enfermedad terminal está en el proyecto una de ley, cosa. pero la enfermedad dolorosa, ¿cómo la pretenden tipificar en ese proyecto, en esa ley? Bueno, En la esa verdad ley. es que hay consensos médicos sobre estos casos y no estamos ¿Cuál? inventando la rueda. O sea, No, pero aquí las dinos cuál es el enfermedades, consenso médico, enfermedades porque aquí se ocupan, dolorosas. perdona, es que Preguntémosle cuál es el Mira, consenso lo médico. digo que dé la lo pongo de respuesta otra directa. manera. Lo digo de otra manera para desarmar el argumento de José Antonio. Si ustedes creen de que esto podría abrir la puerta para cierto tipo de abusos, entonces lo que podemos hacer en el proyecto de ley
como dice la abogada, podríamos tipificar más claramente cuáles son ese tipo de enfermedades. No tengo ningún problema, hagámoslo si quieren. Pero eso no es la discusión de fondo, porque es una cuestión secundaria de reglamentación. El punto es, ¿queremos reglamentar esto? Yo digo, sí, reglamentémoslo, y bueno, tengamos una buena reglamentación, nuestro proyecto de ley es mejorable, ninguna duda. Sí. Pero no por eso se van a poner a que una persona muera dignamente. No, pero ahí tú tienes una cosa de fondo que es efectivo, porque la eutanasia en el extranjero, en los países que está aprobado, como bien dice la Carmen Gloria, es para enfermedades terminales, y tú lo amplías a enfermedades dolorosas no terminales. Hay otros países que tienen también enfermedades dolorosas, como el caso de Paula, pero hay distintos. ¿Cuál país? Holanda. No, hay muchos países. Mira, dime uno. No, Holanda es un país que no solamente tiene enfermedades terminales, también tiene enfermedades dolorosas. Suiza es exactamente lo mismo. Hay otros países que solo lo restringen a enfermedades terminales. Bélgica. Bueno, puede ser, discutámoslo, pero primero tengamos este debate en el Congreso. Sí. Se ha tenido. Segundo, reglamentemos esto. Nadie está diciendo que va a ser una desregulación total. ¿Estamos a favor de la regulación? Sí. Pero esa regulación tiene que respetar la voluntad de cada paciente. Una regulación no puede decidir por el paciente. Eso Claro, no el importa. temor Es el tuyo, José principio Antonio, que quede central. como en el umbral el de la enfermedad dolorosa y todo eso. O sea, a mí me gusta mucho este debate, Sí, mucho más que a el del todos. Parlamento. Porque aquí es la opinión pública la que va dando los argumentos. En el Congreso esto se ideologiza y al final cada uno termina votando como quiere. Y la gente no sabe los argumentos a veces que pone cada uno de los parlamentarios. Yo nunca dije que iban a aumentar los abortos si había ley de aborto. Y tengo Dijiste que se todas abría las... una puerta, que las 3 causales iban a abrirse a la puerta tengo a todas 5 las causales. declaraciones y te las voy a mandar ¿Dijiste todas. que esas 3 Pero- causales se iban a ampliar o no? No. ¿Cuándo dije eso? Yo te escuché en una entrevista personalmente cuando tú hablaste que íbamos a empezar por estas 3 A ver, causales y que íbamos a está terminar bien. abriéndonos Mira, a todos. Y ahora estás Es que hoy día diciendo está lo mismo. abierto. Te la va a enviar. No. Y hoy día estás diciendo lo mismo respecto ¿sabes a la lo que pasa? Es que hay eutanasia. que ser súper preciso. ¿Cuáles son mis intervenciones en el Congreso y cuáles son las respuestas que yo doy en distintos paneles frente a entrevistas? De acuerdo, no Y voy a lo que yo quedarme- dije en las no voy a quedarme en entrevistas- esa minucia. Lo que a mí me parece, es que, si ¿sabes yo lo que tengo pasa? que- Que tú como sí. abogada es fundamental a ir al detalle. Porque muchas veces los juicios fallan mal o bien, y tú has hecho temas de jueza, ¿no es cierto? Sí. Que en los detalles se juega el resultado. Entonces es muy grave lo que estás Me diciendo. remito, no es grave, me remito a lo que Es tú muy dijiste grave. acá. Lo que tú dijiste acá, dijiste que Yo lo que digo hoy aprobar día- una ley de yo eutanasia lo que era digo hoy dejar día una puerta es que abierta para equivaler, en el hiciste tema casi del símil con el aborto, suicidio. en Que el eso sí tema- me en el parece tema- muy grave. Que tú en el trates de tema hacer del sinónimo aborto. eutanasia con suicidio. Eso me Y puedes parece ir a Wikipedia gravísimo. y te va a decir suicidio asistido. Pero hagamos un ejercicio, Y el José Antonio. suicidio asistido no es lo mismo que el mira, suicidio. yo creo que, mira, primero la información que nos faltaba, por ejemplo, sobre tus intervenciones las puedes enviar. Pero este tema está lejos de terminar. ¿Por qué? Sí, Porque claro, genera claro. pasiones primero. Como Y todos es los bueno temas que morales. lo podamos hacer en televisión y en TVN ahora, porque hay distintos puntos de vista. Y en este panel son todos respetados, incluso los que no tienen la decisión tomada. Por eso necesitamos abordar esos temas. Yo creo que hay que volver a hacerlo, José Antonio, y por supuesto que extendemos la invitación para volver a hacerlo, hablado también, y con la misma pasión. Eso es bueno, porque estos temas que tienen que ver, como dice la Mari, son temas morales, necesitamos debatirlo con altura de mira y con pasión. Así que nosotros queremos agradecerle a ambos por estar hoy día Muchas en el gracias Muy a Buenos ustedes. Días. Muchísimas muchas gracias gracias. por esta conversación.